Si te interesa la economía, pero también el contexto, el análisis pausado y la mirada a largo plazo, te invitamos a entrar en nuestro Economics Café. Un espacio para reflexionar sobre tendencias económicas de la mano de los expertos del Servicio de Estudios de Mapfre. ¿Te tomas un café con nosotros? Hola, bienvenidos al episodio número 56 de Economics Café. En el capítulo de hoy queremos analizar la situación del sector asegurador latinoamericano, porque la región se enfrenta a un contexto especialmente desafiante. El principal motor del crecimiento del seguro es la economía, y la economía de América Latina lleva ya unos cuantos años con el motor gripado. Este año la tasa de crecimiento nos espera que supere el 2%, lo que sería la tasa más baja de entre todas las regiones del planeta, lo que pone de relieve esos obstáculos a que se enfrenta la economía latinoamericana. Pero a ello hay que añadir otros problemas que son más estructurales de largo plazo, como puede ser una economía más informal, una falta de inversión tanto pública como privada, inseguridad, incertidumbre política en algunos países, y a todo ello, para terminar de completar la situación, la nueva presidencia de Estados Unidos y su incierto efecto sobre la economía mundial y más concretamente sobre Latinoamérica. Así que hemos convocado a dos grandes economistas en el programa de hoy para ayudarnos a entender mejor el momento en el que nos encontramos. Alfredo Calvo es Managing Director para instituciones financieras de S&P Global Ratings. Alfredo, muchísimas gracias por sumarte al programa. Muchas gracias por la invitación, Juan. Para mí un placer compartir este espacio contigo y con Manuel, por supuesto. Y Manuel Aguilera es director general de Mapfre Economics. Manuel, como siempre, es un placer tenerte también en el programa. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Y muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos. Bueno, pues Alfredo, si te parece, empezamos contigo y con una visión panorámica para empezar sobre el contexto actual que vive Latinoamérica y cómo se presenta en el 2005. Luego ya podremos entrar un poco más en detalle en el sector asegurador, pero si te parece, esa visión de conjunto, ¿cómo ves ahora mismo el 2025 para la economía en Latinoamérica? Claro que sí, Juan. Bueno, en mi opinión, 2025 va a arrancar con retos muy importantes, ¿no?, en materia económica para la región. Hoy el riesgo de un potencial incremento en políticas comerciales proteccionistas va creciendo, lo cual me parece afectará el crecimiento económico en la mayoría de los países emergentes, incluyendo América Latina. Sin embargo, la magnitud del impacto va a depender de los detalles, ¿no?, de estas políticas comerciales, los cuales iremos viendo con mayor claridad en los siguientes meses. Por el momento en S&P Global Ratings estamos asumiendo solamente un incremento modesto en tarifas entre Estados Unidos y China para el siguiente año y nada nuevo para el resto del mundo. Entonces, bajo este escenario, esperamos que el impacto neto en el crecimiento económico sea moderado en la mayoría de los países emergentes, obviamente sin considerar el caso de China. Y bueno, aquí en la calificadora estamos reconociendo también que los riesgos a la baja para nuestras proyecciones económicas son elevados y que la incertidumbre relacionada al comercio internacional podría resultar en un periodo de mayor volatilidad en los activos de mercados emergentes y podría endurecer las condiciones de financiamiento, lo cual pues agregaría otro riesgo más. Respecto a la región, perdón, sí. Nada más Continúa. A comentar que respecto a la región, pues estamos manteniendo nuestra expectativa de un bajo crecimiento. Ya mencionabas apenas algo alrededor del 2% para los siguientes años, y esto pues nos pone en una posición más débil en relación con la de otros países emergentes. Bueno, pues Manuel, lo acaba de decir Alfredo, esas tensiones proteccionistas y unos riesgos a la baja del crecimiento se añaden a una trayectoria de crecimiento anémico como ha vivido la región estos últimos años. Por tanto, las perspectivas no son muy favorables en principio. Sí, efectivamente, América Latina tiene ya un periodo más o menos largo de crecimiento bastante débil. De hecho, si uno contabiliza la última década, el crecimiento anual promedio de la región está por debajo del 1%, el 0,9%. Lo que habla de una debilidad ya no necesariamente por factores coyunturales, sino una debilidad de una naturaleza más estructural.
La economía global crecerá, estimamos que crecerá este año en torno al 3,3%, el año próximo en torno al 3,2%, mientras que América Latina, como ya apuntaba Alfredo, pues crecerá este año por debajo del 2%. Nosotros estimamos más cerca del 1,5, 1,6% de crecimiento para la región, que es prácticamente la mitad del ritmo de crecimiento del promedio a nivel global. Y para el año que entra, un poco mejor, en torno al 2%, lo que más o menos va llevando a la economía de América Latina a esa tasa de crecimiento inercial de medio plazo que se sitúa en torno a esa cifra. Esto un poco un poco la reflexión a la que nos lleva es que si bien América Latina se ha recuperado ya del efecto que tuvo la pandemia desde el punto de vista económico, pues estamos llegando al punto en el que estábamos antes de la pandemia, a este ritmo de crecimiento inercial, donde los factores más importantes tienen que ver con la estructura que ya apuntabas tú, Juan, en tu introducción, pues se refieren a la insuficiente nivel de ahorro en la región, insuficiente nivel de inversión tanto pública como privada, los bajos niveles de productividad, el gran espacio del mercado laboral informal, y a esto hay que sumarle algo que apuntaba Alfredo, que creo que es muy importante, es esta creciente fragmentación en el comercio internacional que afecta pues a todo el mundo, pero que a América Latina en particular le afecta porque América Latina a lo largo de los últimos 20, 25 años se ha convertido en una región económicamente hablando muy abierta al mundo que depende cada vez más del comercio internacional, y la fragmentación del comercio pues evidentemente afectará también el ritmo de crecimiento de la región. Está muy dependiente lo que ocurra en América Latina no solamente de las medidas que finalmente implante la nueva administración en los Estados Unidos, sino también del impacto que esto tenga sobre China, en la medida que también buena parte de los países, sobre todo en el cono sur, se encuentran altamente integrados a la economía china o crecientemente integrados a la economía china, y esto también será un factor que lastrará en cierta medida el futuro de crecimiento de la región. Y antes de entrar un poco más a fondo en el seguro, también una reflexión desde el punto de vista económico sobre los impactos de lo que mencionábamos al principio de la llegada de Donald Trump, que ya desde el primer día, por ejemplo, ha hablado en la economía mexicana de aranceles del 25%. México, en principio, podría ser uno de los países más directamente impactados por ese proteccionismo y por esa fragmentación del comercio internacional. ¿Esto qué puede suponer para un país que también ha estrenado hace pocos meses una nueva presidencia? Alfredo. Sí, mira, en el caso de México, y al ser una de las principales economías, ¿no?, aquí en la región, vemos retos muy importantes, ¿no? Ya hablamos de un crecimiento débil para la región de 2%. Bueno, para México estamos esperando un 1.2% el siguiente año, en comparación de 1.5% que estimamos para este año, que tampoco es algo que festejar, ¿no? Y sí, vemos varias fuentes de incertidumbre que sostienen nuestra expectativa de que la inversión se va a mantener débil, y más débil de lo que esperábamos. Como por ejemplo, ¿no? Déjame empezar con el hecho de que la nueva administración de Donald Trump, ¿no?, que iniciará a inicios de 2025, bueno, pues estas amenazas a cambios al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, pues va a tener lugar a mediados del 2026 y podría retrasar decisiones de inversión en México, ¿no? En segundo lugar, tenemos la política migratoria de Estados Unidos hacia México. También es probable que sea contenciosa bajo la nueva administración y podría influenciar cambios propuestos en política comercial y debilitar inversión y flujo de remesas al país. Y en tercer lugar, bueno, algo más local, que son nuestras recientemente aprobadas reformas constitucionales, que en algunos casos aún requieren definir leyes secundarias, también podrían retrasar decisiones de inversión hasta que haya más claridad en las implicaciones de estas reformas. Manuel, en el programa hemos comentado ya en más de una ocasión cómo ese nearshoring podía ser un factor de oportunidad para la economía mexicana en el contexto del comercio internacional actual, pero ahora con la llegada de Trump, Trump 2.0, que no sabemos todavía lo que hay que separar de la hipérbole
que ha utilizado en su campaña electoral de luego las políticas reales que vaya a implementar, si esto puede ser verdaderamente una amenaza grave para la economía mexicana. Sí, yo coincido con lo que señala Alfredo en el sentido de que pero sin duda las decisiones de política económica del gobierno de Estados Unidos van a tener un impacto importante sobre la economía mundial y en particular sobre la economía mexicana. Y dentro de estas, es las dos que señala, creo que son las más importantes. Una, el tema migratorio y otro, el tema comercial. Empezando con el tema comercial, pues solo hay que recordar que todo este proceso del nearshoring comenzó con la primera versión de la administración Trump respecto a las medidas comerciales. A este primer embate, digamos, proteccionista, que tiene mucho también no solamente de interés comercial, sino también de interés geopolítico, y que hizo que buena parte de las inversiones, o una parte importante de la cadena de valor entre Estados Unidos y México, en la que también participaban insumos provenientes de China, se movilizara de China hacia países latinoamericanos y en particular a México para poder cumplir con las nuevas reglas de origen del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio que se renegoció con la administración de Trump a partir del 2016. Entonces, digamos que el nearshoring fue resultado de esto y ahora parece ser que la visión comercial del gobierno de Estados Unidos será volver a revisar este asunto porque al parecer es insatisfactorio el grado o los componentes de producción norteamericana en los productos que están exportando desde México hacia Estados Unidos. Y eso, en pocas palabras, quiere decir buscar mecanismos para restringir más la participación de la inversión china en la cadena de valor hacia Norteamérica. Entonces, pues lo que uno puede anticipar es que esta renegociación que necesariamente se va a dar del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá tendrá este componente comercial y geopolítico que trate de restringir más la participación china y eso pues va a recomponer en buena medida las inversiones que se den en México. Es un gran riesgo, en mi opinión, la renegociación que aunque está pactada para 2026, como decía Alfredo, tampoco es desdeñable que el gobierno de Estados Unidos trate de adelantarla a partir de 2025, simplemente con la amenaza de los aranceles. El riesgo, pues evidentemente, tiene que ver con el impacto económico que esto tiene sobre la economía mexicana. Hay que recordar que las exportaciones de México a los Estados Unidos contribuyen con casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto de México y evidentemente cualquier restricción comercial severa a través de la imposición de aranceles afectará el ritmo de crecimiento de la economía mexicana, que si bien es muy débil, como también señalaba Alfredo, pues puede verse mucho más afectado de lo que ya se ha visto afectado por ese y otros factores, tanto internos como externos. Al mismo tiempo, pues, uno puede ver esto como una oportunidad. Si México logra una buena renegociación de este tratado, que mantenga esta dinámica de las cadenas de valor entre México, Estados Unidos y Canadá, pues estará consolidando su lugar en uno de los bloques comerciales más importantes, digamos que aislándose en cierta medida del impacto de la política proteccionista de los Estados Unidos, y eso podría tener un impacto positivo en los próximos años. Pero nuevamente el rango de incertidumbre es enorme. Y la otra política importante que también afectará la actividad económica es el tema de la migración, donde también el grado de incertidumbre es enorme. La amenaza del gobierno de Estados Unidos es en el sentido de llevar a cabo procesos de deportación masiva de inmigrantes mexicanos y centroamericanos que están hoy en Estados Unidos, lo que tiene su impacto, por supuesto, en términos del funcionamiento del mercado laboral en Estados Unidos, sobre todo en el sector de la construcción, la agricultura y los servicios, pero también del lado mexicano y para los países centroamericanos desde el punto de vista de no poder encontrar un espacio, una salida a esta masa de fuerza laboral que de otra forma difícilmente encontraría una ocupación en nuestros países. Entonces, pues sí, es un enorme riesgo el efecto de la negociación en materia migratoria. Las oportunidades son más limitadas, en mi opinión, respecto de lo que ofrece la vertiente de los tratados comerciales y digamos que el único factor positivo que uno puede ver en el horizonte es la enorme dependencia que hay de este tipo de trabajo ilegal en los Estados Unidos y que de alguna manera pues forzará al gobierno estadounidense a tratar de encontrar algún mecanismo que sea, no digo beneficioso para los países, pero por lo menos satisfactorio para quienes van a intervenir en este
en esta negociación. Bueno, pues sí, en ese contexto de enormes riesgos y de enorme incertidumbre que describe Manuel, Alfredo, ahora sí podemos entrar a analizar un poco más en detalle cómo puede afectar todo este panorama al sector asegurador en Latinoamérica, con un crecimiento débil, con una situación de debilidad que no es nueva, sino que viene arrastrándose desde hace ya varios años, pero para el 25, el sector asegurador en Latinoamérica, ¿cómo se presenta a tu juicio? Bueno, bajo las condiciones macroeconómicas, ¿no?, que ya platicamos, ¿no?, con moderado crecimiento económico, niveles de inflación que van cediendo y convergiendo a las metas de los bancos centrales, eh, tasas de interés que, aunque van en descenso, la realidad es que van a mantenerse en niveles aún altos, ¿no?, en relación a lo que promediaban antes de la pandemia. Pues creemos que el sector asegurador va a enfrentar un ambiente de negocios complicado para crecer y que podría limitar sus posibilidades de fortalecer sus niveles de rentabilidad. Diría que nuestro escenario base considera que el sector asegurador en la región mantendrá sanos balances, políticas de suscripción de riesgos conservadoras y medidas estrictas de contención de gastos para buscar amortiguar potenciales presiones en los niveles de capital y de rentabilidad. Y algo que me parece que es importante destacar es el hecho de que a lo largo de la historia, en América Latina hemos visto escenarios de estrés económico, ¿no?, con fluctuaciones significativas en condiciones de mercado, en tipo de cambio, y el sector asegurador ha aprendido las lecciones, ¿no?, derivadas de estos eventos. Entonces, este factor, es decir, la experiencia en el manejo y administración de riesgos, creemos que va a ayudar, ¿no?, al sector a navegar este ambiente económico complejo, ¿no?, para la región, pero también a nivel global, ¿no?, que esperamos para 2025. Pues es un elemento también a tener en cuenta, esa resiliencia que ha mostrado el sector asegurador en Latinoamérica, teniendo en cuenta las dificultades que ha tenido que atravesar y que previsiblemente va a seguir atravesando en el año próximo. Manuel, ¿tú compartes esa visión? Sí, 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 yo creo que Alfredo tiene razón en su comentario. De hecho, yo creo que buena parte de la explicación de esta resiliencia que tiene el sector asegurador radica en el propio modelo de negocio del sector asegurador, que implica una gestión del balance no solamente por el lado del activo, sino coordinada entre el activo y el pasivo, que pues, de hacerse razonablemente bien, hace que el balance del sector asegurador sea bastante resistente a efectos macroeconómicos externos. Coincido también en que el principal, digamos, aspecto desfavorable para el sector asegurador en la región hacia adelante tiene que ver con el débil crecimiento de la economía de los diferentes países. Ya señalabas tú hace un momento, Juan, en tu introducción, que el crecimiento económico pues, es el principal motor del crecimiento del sector asegurador. Y el segundo, pues, es el tema de la inflación, que siempre, y lo hemos vivido en estos últimos años, genera retos importantes para el sector desde el punto de vista, sobre todo en el segmento de no vida, de la necesidad de hacer ajustes en las tarifas para poder hacerlas compatibles con el crecimiento de los costes de la siniestralidad que deben enfrentar las empresas. Pero es algo que el sector asegurador ha hecho bien y sabe hacer bien, y pienso que no serán aspectos que pongan en riesgo ni el crecimiento del sector ni la solvencia tampoco de la industria. Quizás deba señalarse que independientemente de la debilidad del crecimiento económico en la mayor parte de los países de la región, el sector asegurador tiene la ventaja de que esta prociclicidad que tiene la demanda aseguradora, que está muy ligada al crecimiento de la economía, se alimenta positivamente con el hecho de de los bajos niveles de penetración y la alta brecha de protección de seguros que hay en la región, y que hace que siempre y cuando haya un cierto crecimiento económico positivo, el crecimiento de la demanda de seguros vaya muy por encima del crecimiento de la economía. Entonces, lo previsible, y coincido ahí con Alfredo también, es que en el 2025 el crecimiento de la industria siga siendo positivo. De hecho, lo fue en 2023, que son los últimos datos completos de un año que tenemos, y lo está haciendo en 2024, y además un crecimiento en el que la mayor parte de los países o de los sectores en los países observarán también niveles de rentabilidad
pues relativamente satisfactorios, como ha ocurrido a lo largo de los últimos años de la pospandemia. Entonces, creo que independientemente de este entorno un poco de incertidumbre que hay en materia macroeconómica, las perspectivas para el sector siguen siendo positivas en la región. Y si tuviéramos que discriminar dentro del sector, ¿qué partes del negocio presentan mejores perspectivas que otras? Por ejemplo, en el negocio de vida, con esas tasas de interés que todavía siguen siendo elevadas, puede seguir teniendo ese viento de cola en ese sentido. En los ramos de no vida siguen afectados por la inflación. El seguro de salud, por ejemplo, en un mundo post-pandémico, cómo está evolucionando en la región. No sé cuáles son las reflexiones que te gustaría compartir, Alfredo, en este sentido. Claro que sí. Bueno, en cuanto a países, ¿no? En la región que pensamos que pueden ofrecer mejores perspectivas para el sector en cuanto a oportunidades de crecimiento, pues obviamente aquellos vinculados o los que estemos viendo mejores perspectivas económicas, ¿no? Para el siguiente año. Aquí tenemos, por ejemplo, a Brasil, a Chile, Perú, posiblemente Colombia. Pues esperamos, ¿no? Como decía, que la actividad económica vaya a ser superior a lo que esperamos en promedio para la región. Los dos mercados más grandes que seguimos en S&P son el de Brasil y México. Tengo que decir que en Brasil, por ejemplo, vemos oportunidades en el ramo de vida a través de iniciativas de educación financiera y bancaseguros. También estamos esperando ver un impulso en primas a través del ramo de agroseguros, ¿no? Que están relacionados con coberturas para riesgos catastróficos. Y respecto a InsurTech, también vemos la intención del sector de apalancarse de la experiencia que se está dando en el sector bancario. Por otro lado, tenemos a México, ¿no? Que a pesar de los desafíos económicos que esperamos prevalezcan en 2025, estaremos atentos, ¿no? A las potenciales oportunidades que nearshoring podría traer al sector asegurador. De momento, la verdad es que muchas de las cosas alentadoras son más de carácter, digo, anecdótico, ¿no? Falta ver que esto se plasme en estadística. Y bueno, habrá que ver que estas oportunidades se vayan materializando. Y por otro lado, vemos una ventana de oportunidad en los seguros de salud que tienen un objetivo preventivo, ¿no? Que buscan disminuir la frecuencia de grandes padecimientos. Ahí podemos esperar crecimiento. En Colombia, por ejemplo, los seguros de salud también vienen creciendo bien tras la pandemia y vemos buenas perspectivas para el próximo año derivado de problemas que se están dando en empresas prestadoras de salud y pues que abren la oportunidad, ¿no? para el seguro, para este tipo de productos. Manuel. Sí, efectivamente creo que hay tres áreas del sector asegurador que son las que en los últimos años han mostrado más dinamismo y creemos que eso seguirá ocurriendo hacia adelante. Uno es el segmento de vida, que ya representa casi el 36% de la cartera total del sector asegurador en la región y que ha venido creciendo. Ahora lo ha hecho más con estos niveles de tasas tan altos, pero como decía Alfredo, hay que recordar que en América Latina difícilmente se puede llegar a una política monetaria tan expansiva como la que se ha visto en los mercados desarrollados, en la que los tipos de interés desciendan a niveles muy cercanos a cero. Aquí simplemente el margen que hay que mantener por la prima de riesgo respecto a los tipos de interés de los Estados Unidos aseguran o garantizan un tipo de interés nominal relativamente alto y en términos generales positivo desde el punto de vista real. Entonces, esto es, digamos, una de las precondiciones para el desarrollo de la actividad de seguros de vida, la cual estará presente y seguirá impulsando el crecimiento de este segmento hacia adelante. El otro es en la parte de no vida, además del segmento del ramo de autos, que siempre ha sido un ramo muy importante. Como señalaba Alfredo, el ramo de salud ha venido tomando una importancia cada vez mayor. Automóviles en América Latina representa más o menos un 17,5% de la cartera total de seguros y salud ya representa cerca del 15%. Se ha convertido en el segundo ramo más importante del segmento de no vida en la región
y creemos que también seguirá siendo una de las áreas de mayor dinamismo. Desde el punto de vista de los países donde pensamos que puede haber un mayor potencial, como sabes, Juan, Alfredo quizás no lo conoce, publicamos nosotros cada 2 años ahora un informe sobre el índice de potencial asegurador a nivel global, que es un índice que categoriza el potencial de contribución al cierre de la brecha de protección de seguros global para 97 países en el mundo, que representan casi el 99% de las primas de seguros. Y esto nos da 2 medidas, una que tiene que ver con el potencial de un mercado asegurador, considerando su tamaño, donde claramente los mercados de Brasil y México son los más importantes, pero también están Argentina, Colombia, Chile y Perú como los otros 4 mercados en la región que ofrecen un mayor potencial, tanto en el segmento de vida como en el segmento de no vida. Pero en este indicador también calculamos un subindicador que es la capacidad de consumo de la brecha de aseguramiento, que ya no tiene que ver con el tamaño del mercado, sino con esta dinámica interna que permite consumir más rápidamente la brecha de aseguramiento, que no quiere decir sino la capacidad que tiene un sector asegurador en un determinado país para materializar el mercado potencial que existe. Y en esa medida hay 3 mercados, tanto en el segmento de vida como en el de no vida, que tienen una mayor o que están demostrando una mayor capacidad para consumir esa brecha de aseguramiento. Y son México, Colombia y Perú. Estos serían los 3 mercados que nosotros vemos como aquellos donde se podría materializar un crecimiento más dinámico en los siguientes años. Una última curiosidad para terminar, porque ha mencionado ahora Manuel Argentina. Tengo interés por saber, después de que se ha cumplido ya ese primer año de gobierno de Javier Milei, en un experimento de anarcocapitalismo, como él mismo lo describe, que llegó al poder con esa motosierra y con cierto escepticismo sobre si iba a ser capaz de poner orden en las cuentas de la economía argentina, pero lo cierto es que hasta ahora los números le acompañan. ¿Puede ser Argentina una sorpresa positiva en el contexto actual en Latinoamérica? ¿Alfredo? Sí, mira, Argentina, estamos viendo un escenario favorable, ¿no? Para 2025, pues vaya, un crecimiento alrededor del 4%. La administración del presidente Milei ha cumplido, ¿no? En cuanto a los objetivos fiscales y ha sido efectivo en la reducción de los niveles de inflación, ¿no? Mejoras significativas, evidentemente. Sí vemos riesgos, ¿no? Sustanciales a la baja para nuestros pronósticos de crecimiento del siguiente año, como el muy bajo nivel de reservas internacionales con que cuenta el país y la política de tipo de cambio que pues es altamente incierta, pero la realidad es que sí es un mercado que en la medida en que vayamos viendo cómo estas variables macroeconómicas vayan siendo o vayan apuntando hacia mejoras, seguramente podríamos ver una reactivación, ¿no? para el sector asegurador del país. Manuel. Mira, nosotros creemos que Argentina sigue siendo la incógnita de América Latina, ¿no? Efectivamente, viendo los números, el proceso de ajuste macroeconómico que ha impulsado la nueva administración en Argentina ha tenido éxito desde el punto de vista de reducir el déficit y de bajar los niveles de inflación. Sin embargo, el déficit sigue siendo alto, muy dependiente de factores de naturaleza social, y la inflación, que si bien ha bajado de los niveles que tenía, sigue siendo una inflación altísima, la inflación más alta de cualquier país del mundo. Entonces, a pesar de los avances en el ajuste macroeconómico, digamos que la gran incertidumbre es si el ciclo político en Argentina dará espacio para que se concluya todo el proceso de ajuste macroeconómico, porque estos logros que se han obtenido en este primer año se pueden deshacer también muy rápidamente con un cambio político en el país. Entonces, pues sí, un poco en el mismo sentido que señalaba Alfredo, nosotros vemos este año evidentemente una recesión muy importante en Argentina como resultado del ajuste macroeconómico, que tiene, por supuesto, su impacto social, que es también aprovechable desde el punto de vista político. El ciclo político en Argentina dura apenas 4 años y ya vamos a empezar el segundo año del mandato del presidente Milei. Y el año próximo, con un crecimiento económico no tan optimista como el que ve en Standard & Poor's, nosotros lo vemos más en torno al 2,5, 3% para el próximo año,
buena parte un efecto también de rebote respecto a la recesión del 2024, pero bueno, positivo finalmente en términos de crecimiento y una inflación que si bien no estará en los 220, 230 de promedio que cerrará este año, podrá estar cerca del 100%, que insisto, sigue siendo pues, un recorte sustancial al fenómeno inflacionario, pero aún en niveles sumamente altos. Por eso nos parece tan importante ligar esto al ciclo político en Argentina, porque si bien las acciones de política económica van en la dirección correcta, no han sido todavía suficientes y requieren sobre todo eso que es tan difícil en los países de América Latina, que es la continuidad de las políticas públicas para lograr un objetivo que no se puede que no se puede alcanzar en un plazo brevísimo, sino que requiere de algunos años de consistencia para poder materializarse y sobre todo para hacerse más o menos permanente. Bueno, yo creo que después de este rato de conversación, nuestra audiencia se queda con una idea mucho más aproximada y más entendida de la situación actual de la economía de Latinoamérica y también de su sector asegurador. Alfredo Calvo, de S&P Global Ratings, un auténtico placer poder compartir contigo este rato. Muchas gracias. El placer mío, mil gracias por la invitación. Y Manuel, como siempre, encantados de poder escucharte y de aprender contigo. Al contrario, gracias Juan y gracias nuevamente Alfredo por habernos acompañado en este programa. Con gusto. Volvemos en próximas semanas con más conversaciones aquí en Economist Café. Hasta pronto.